Bien, hasta aquí venimos avanzando ya en el concepto de comunicación, advirtiendo a través de Matelart que esta disciplina logra el estatuto de ciencia ya de entrado el siglo XX, con el avance de los medios masivos electrónicos, decíamos, y con la interpretación que esos mensajes provocan en el público por parte de algunos teóricos que comienzan a aparecer, sobre todo del campo de la sociología y en menor medida de la psicología, también desde la filosofía, es cierto. Entendemos ya que con el avance de lo que denominamos con el constructo de industrias culturales, que compone, cine, radio, televisión, periódicos, eh, aparecen dos grandes polos de estudio, a saber, Estados Unidos por un lado y Europa por el otro, con dos directrices, con dos vertientes, con dos miradas completamente opuestas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, una mirada procapitalista, proconsumista, y en Europa, sobre todo con algunos autores neomarxistas alemanes e ingleses, observan a las industrias culturales con una perspectiva crítica, analítica. La idea, la propuesta es que podamos meternos en ese corpus teórico que yo les había adelantado, ese cuerpo de conocimientos de la comunicación, centrándonos primero en una escuela, la escuela estadounidense de la comunicación, de la cual vamos a tratar de ver 4 teorías de la comunicación y cultura que se van sucediendo en el tiempo, es decir, a lo largo de las décadas del siglo XX, y que tienen una misma perspectiva paradigmática. Por eso es sencillo poder verlas todas juntas. Si nos guiáramos cronológicamente, tendríamos que ver una de Estados Unidos, después tendríamos que pasar a Europa con una perspectiva de pensamiento completamente opuesta, volver a Estados Unidos, ir nuevamente a Europa para ir viendo escalonadamente en orden de aparición cada una de las teorías. No lo voy a hacer así como esta segunda opción, sino que vamos a ver primero todas las teorías de Estados Unidos y después las escuelas europeas. Pero sí tienen que tener en cuenta que estos dos grandes polos de estudio, Estados Unidos y Europa, surgen al mismo tiempo, en la década del 30, es decir, 1930. No porque veamos primero las de Estados Unidos y luego las europeas, tienen que pensar que Estados Unidos primerió en estos estudios, sino que, digamos, van avanzando paralelamente las perspectivas desde ambos continentes. Bueno, en Estados Unidos, producto de ese gran impacto de la industria cultural, que es realmente enorme en este país, como ustedes también lo saben, con la industria cinematográfica primero, pero también la industria radial después, que fue muy muy fuerte, aparecen algunos sociólogos que empiezan a estudiar el impacto de los mensajes mediáticos en el público. El más destacado de este periodo es Harold Lasswell. Lasswell es un sociólogo que sobre todo se centra en analizar el impacto de la radio, porque es el primer medio que trae la simultaneidad a estas sociedades modernas. Tenemos que entender que estamos en la década del 30 y estamos previo, subrayo, remarco, destaco este concepto, a la aparición de la televisión. Por lo tanto, el objeto de estudio de Lasswell es principalmente las radios y también tiene los periódicos y el cine. ¿Está bien? De Lasswell y de todos los sociólogos de la época. Insisto, estamos en una etapa previa a la aparición de la televisión tal como la conocemos en la actualidad. Entonces, Lasswell se preocupa por analizar ese impacto que aparece sorpresivamente en unas cajas tecnológicas para la época, por supuesto, como pueden ser las radios a transistores, las radios de galena, que las hemos visto tal vez en el cine o en alguna fotografía, porque por supuesto están en desuso ya desde hace muchísimas décadas. Pero bueno, a través de ese aparato, la gente en un lugar determinado podía percibir el mensaje mediático que le enviaban en una emisora, en una institución transmisora. Esto no sucedía, no había simultaneidad en los medios, porque tanto los periódicos como las revistas, como ustedes entenderán, la prensa no tiene simultaneidad, uno lo puede leer a la mañana, otro a la tarde, y el cine tampoco, uno puede ir hoy, otro mañana, otro de la semana que viene a ver el film
un film determinado. Por lo tanto, la radio es el primer medio que trae simultaneidad, que al mismo tiempo en que se procesa la información y se envía, la obtiene, la recepciona el destinatario. Y bien, eso genera una suerte de cambio, de transformación de estas sociedades modernas, estas sociedades del siglo XX. Sin lugar a dudas que es así. Particularmente, tenemos que comprender que la década del 30 no es cualquier periodo histórico. Estamos hablando, voy a hacer un paréntesis para poder contextualizar históricamente, porque es muy importante para comprender la actuación de las emisoras de radio en la época. Hay que comprender que Europa tiene gobiernos totalitarios, está el ascenso del fascismo en Italia, del nazismo en la Alemania, también en otros países, por supuesto, en el Imperio Austrohúngaro, en lo que se denominaba el Imperio Austrohúngaro, incluso monarquías como la inglesa o democracias como la estadounidense. Sus líderes políticos comprenden a la perfección ya desde un comienzo que manipular los medios de comunicación es una clave para dominar y controlar la opinión pública. Pues bien, las emisoras de la época, explica Harold Laswell, actúan en un modo similar a como los gobiernos totalitarios de la época arman sus mensajes, es decir, en un tono de orden, en un modo imperativo. Los gobiernos de la época intentan convencer a su pueblo de apoyar la guerra. Y por lo tanto los medios están emulando ese accionar, esa forma de actuar. Harold Laswell dice lisa y llanamente que los medios actúan de la misma manera o en forma similar a como actúa un presidente o un dictador actuando ante su pueblo, es decir, con un tono decididamente pragmático y muy drástico para intentar, insisto, obtener los apoyos de la población. Por lo tanto, dice Laswell, observamos que los medios, la radio en particular, trabaja de un modo manipulador, es decir, intenta manipular a la sociedad. Eso se observa muy claramente, sobre todo en las publicidades, en las cuales se advierte ese artilugio imperativo, ese tipo de lenguaje imperativo. ¿Cómo sería un lenguaje imperativo? Toma una Coca-Cola bien helada. Entonces, la persona me escucha ese mensaje radial y tiene intenciones luego de consumir esa gaseosa. Es un modelo netamente conductista, tal como se desarrolla esa corriente de pensamiento del plano psicológico en Estados Unidos, ¿no? A un estímulo, una determinada respuesta. El estímulo es el mensaje mediático de la publicidad para que la gente consuma un determinado producto, y la respuesta es entonces la acción en consecuencia de la persona yendo a comprar ese producto. De esa manera lo explica Laswell. Incluso dice que el mensaje mediático actúa como si fuera una inyección subcutánea, es decir, una inyección que se aplica por debajo de la piel. Subcutáneo, lo cutáneo tiene que ver con la dermis, ¿no? Con la piel. Por lo tanto, esa inyección subcutánea de información que viaja en forma endovenosa por vía del torrente sanguíneo y llega directamente al cerebro, induce a actuar a la persona en consecuencia. Es decir, por vía de una teoría netamente biologicista, lo que plantea Laswell es indicar que los medios entonces tienen la potestad de generar autómatas, ¿no? Personas que son ingenuas, que no están entrenadas en la decodificación de mensajes masivos y que escuchan el mensaje mediático y entonces, en consecuencia, llevan adelante una acción que es la que el medio les indica. Por eso Laswell explica esta realidad, a este contexto, y le pone un nombre, una etiqueta,
que es el de teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Como una especie de inyección por debajo de la piel, que no envía ningún líquido, sino que una información. Por supuesto que es una metáfora, lógicamente. Es bueno reflexionar en torno de las metáforas. ¿Por qué se utilizaba una metáfora del área de la biología para una disciplina social novel como la comunicación? Bueno, porque la biología goza de gran salud, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo con el paradigma evolucionista de Darwin. Muchos autores, como hemos visto, sobre todo del área de la antropología, de la sociología, de la psicología, de la filosofía y en menor medida de la comunicología, que es esta nueva disciplina que surge en el siglo XX, empiezan a utilizar y a apropiar recursos, estratagemas, conceptos del área de las ciencias físico-naturales, sobre todo de la biología, porque otorgan prestigio. ¿Por qué? Bueno, porque están en el centro de la escena. La biología es como la vedette de las disciplinas científicas para esta época. Y por lo tanto, utilizar algunas construcciones teoréticas de la biología era muy saludable para ser aceptado en la comunidad científica. Por eso es que Lasswell le pone este nombre, teoría de la aguja hipodérmica, al fenómeno que estaba ocurriendo en la década del 30, insisto, con un público todavía ingenuo en la decodificación de mensajes masivos, un público que se sorprende porque una señal arroja un mensaje, es captada por un aparato receptor y luego reproducido. Es realmente sorprendente para la gente o para la audiencia en la época. ¿Sí? Por supuesto que tenemos que hacer ese esfuerzo de abstracción ahora en el siglo XXI, donde tocamos un aparato electrónico, un dispositivo digital y estamos conectados con el mundo. Tenemos que entender que, por supuesto, 100 años atrás la situación no era tal, así que eso es lo que pido como un mínimo esfuerzo para ponerse en el lugar del otro, el otro en tanto ciudadano no coetáneo con nosotros, no coterráneo con nosotros, quiero decir, sino que un ciudadano de otra época y que tiene diferentes estímulos al que tenemos en la actualidad, sin lugar a dudas ello. Bien, también lo llamó de otra manera. Lasswell a esta teoría le puso un segundo nombre, como para que quedara claro qué era lo que él observaba de la realidad mediática y cómo impactaba esta en la sociedad. La llamó también teoría de la bala mágica. Fíjense ustedes, ¿por qué teoría de la bala mágica? Bueno, supone que el mensaje del medio va a construir una metáfora prácticamente con la misma idea, con otras palabras, pero con la misma idea. El mensaje del medio es como un disparo directo al cerebro de la audiencia y esto lo induce a actuar en consecuencia. Es decir, si el mensaje o ese disparo es un mensaje que indica tomar una Coca-Cola bien helada en verano, que te va a gustar, que te va a hacer bien, que vas a ser feliz, joven y bello, como expresa esta bebida, que justamente lo que genera es la antítesis de la salud, ¿no? La belleza está asociada a la salud y sin lugar a dudas este tipo de bebida es bastante nefasto para la salud de todos nosotros. Y entonces Lasswell le pone ese nombre porque indica que el mensaje tiene un impacto inmediato, pero rapidísimo, como una bala. Claro, como el concepto de bala destruye al organismo vivo, entonces tuvo que agregarle una segunda palabrita para salvar esa situación de destrucción y que no se le colara, no se le entrometiera un mensaje subrepticio, un mensaje subliminal a su teoría. Entonces la denominó bala mágica, para tratar de subsanar el primer concepto, que realmente es drástico en tanto y en cuanto, una bala que la familiarizamos con un arma de fuego, que destruye, que mata, que aniquila. Por lo tanto, la denominó de esa forma, de esa manera. Él estaba sumamente preocupado por construir una idea que tratara de evidenciar lo que él observaba con el juego publicitario y propagandístico de los medios en la audiencia. Fíjense ustedes, me pongo en el lugar de Lasswell. Él podía haber tenido, si tomaba una teoría, una metáfora de la biología, dos opciones. Le podía haber puesto teoría de la aguja hipodérmica o le podía haber puesto teoría del calmante, la pastilla vía oral. Cuando uno va a un médico
y le dice que le duele algo, el médico le da una pastilla, ¿no?, vía oral, por la boca, una ingesta que lo va a calmar en el espacio de 25 o 30 minutos. Pero si el paciente está sumamente dolorido, entonces lo inyecta, le aplica un calmante vía endovenoso y en 2-3 minutos hace efecto, llega al sistema neurológico central y es mucho más rápido que el de la pastilla vía oral. Fíjense ustedes entonces que Laswell, observando ese mecanismo tan fluido y tan veloz del impacto mediático en el público, un público ingenuo, insisto, que actuaba y aceptaba mecánicamente el mensaje manipulador de los medios, observando todo ello entonces, Laswell optó por decir teoría de la aguja hipodérmica y no teoría del calmante o la pastilla vía oral, porque quería referirse al mayor impacto y a la mayor velocidad que podía tener, en todo caso, la medicina para actuar con un paciente. Observen esa situación metafórica en la que Laswell trata de dejar un registro de lo que estaba sucediendo en la sociedad de los años 30. Un ejemplo muy claro y contundente es el de la transmisión de un radioteatro, de una pieza de radioteatro en el año 1938, durante la década del 30, por un magnate de los medios como lo fue Orson Welles. Orson Welles fue un conductor radial y hombre de medios, que tuvo otros medios, no solo trabajó en la radio, sino que también en el cine, con la película Ciudadano Kane, muy conocida, y con periódicos. Y fíjense ustedes de qué habla la anécdota. Él, antes de llevar adelante una pieza de radioteatro, aclara que se va a referir a una novela, La Guerra de los Mundos, y entonces, luego de ello, con actores profesionales, lleva adelante esta transmisión radiofónica. Ubiquémonos en Estados Unidos, en un periodo en la década del 30, en la cual apenas una persona puede tener para sintonizar 2, 3, 4 radios como mucho, y no tiene más herramientas para poder cotejar la información que recibe. Insisto, estamos hablando de casi 100 años atrás, estamos hablando de 80 años atrás, donde no había conexión con los dispositivos electrónicos para chequear la información como la chequeamos en la actualidad. Entonces Orson Welles, y esto por supuesto que es real, se puede chequear en todas las fuentes que ustedes busquen, lleva adelante esa transmisión y genera un estado de pánico, si bien no en toda la sociedad, en una parte significativa de la misma, que escucha esa transmisión en la cual Orson Welles y sus actores profesionales están comentando en la radio que está sucediendo una invasión de extraterrestres, de marcianos, ¿sí?, desde Marte, y por lo tanto la vida de todos los ciudadanos está en serio peligro, incluso de extinción de la propia humanidad. Un montón de gente sale a la calle, las carreteras colapsan, hay accidentes de tránsito verificados, reales, producto de la alteración de la gente por tratar de escapar, huir, vaya a saber hacia dónde. Entonces se arma un caos total y absoluto. Incluso existen comentarios de que hubo suicidios en la época, algo que yo no podría desde aquí a 80 años de distancia, 80 y pico, confirmarlo. Al otro día le preguntan a Orson Welles qué es lo que sucedió. Él dijo, bueno, yo simplemente hice una transmisión radial, difundí una información, no tiene que haber censura previa, por lo tanto realicé esa transmisión y bueno, después le cabió a cada persona decidir de una manera u otra. Algunos chequearon con otras transmisiones de otras radios y al ver que no pasaba nada, siguieron con sus actividades. Otros directamente no creyeron de plano la transmisión, otros por supuesto no la escucharon jamás, y muchos, unos cuantos, se habla de prácticamente 1 millón de personas, salieron a la calle en Estados Unidos a ver qué pasaba, cuanto menos mirar al vecino, al pariente, estar en contacto con el otro para advertir qué era lo que estaba sucediendo, si realmente estaba habiendo una invasión de extraterrestres. Esto cuadra perfectamente e ilustra de alguna forma los conceptos que se utilizan en esta teoría de la aguja hipodérmica.
primero y principal, poder manipulador de los medios, de la radio, un público ingenuo, incapaz de discernir aquello que le llega desde la transmisión radial y que por lo tanto le otorga valor de verdad a lo que le dicen, a lo que le comentan los medios, y un éxito total y absoluto, sobre todo de las firmas, de las empresas que difunden en las publicidades sus productos y o servicios, es decir, un cierre extraordinario de lo que tiene que ver con producción, distribución y consumo de información. Los medios tienen una audiencia cautiva para esta época, logran la publicidad, es decir, el ingreso de un dineral por parte de las firmas, de las grandes cadenas de empresas que se dan cuenta que la clave está, por supuesto, poner su publicidad en la radio, que es el medio de moda, también en los diarios, lógicamente, y en las revistas. Y entonces Laswell advierte que todo esto está sucediendo producto de que, bueno, están avanzando los medios denodadamente en la sociedad y controlando gran parte, si no la mayoría de la opinión pública, salvo, bueno, aquel segmento de sociedad muy escaso que queda por fuera de los medios, que no lo quiere consumir, o el segmento académico, la gente que elige en todo caso estudiar, hacer una carrera universitaria y no interesarse demasiado, no estar pendiente del consumo mediático. Me pregunto, en todo caso, si en la actualidad algo de esto sucede, si algo de esto observan. Si observan que la publicidad o la propaganda, que no es lo mismo, aclaremos, la publicidad es la venta de un producto o servicio, la propaganda es propagar una idea. Por lo tanto, si desde una religión transmite una idea, sea católica, judía, protestante, musulmana, budista, en los medios de comunicación, eso es propagar una idea, es una propaganda. La publicidad es vender un producto, ¿está bien? Entonces, insisto, me pregunto si en la actualidad ustedes observarán que los medios tienen un poder denodado en relación a sus audiencias cautivas, o si por el contrario la gente logra discernir la información y no otorgarle el valor de verdad a la misma. Seguramente estaré armando una consigna para que ustedes puedan pensarlo, puedan reflexionar esto y escribir en el foro institucional, que es donde tenemos que nosotros plasmar todo lo que vamos produciendo en la materia. Pero avancemos un poquito más, como para no dejar, temas pendientes. Esta teoría habla de que la emisora radial llega a cada individuo en particular, lo llama átomo de la sociedad en vez de individuo. Fíjense la influencia de la biología, ¿no? Llega a cada átomo de la sociedad y el público, en ese intercambio, en ese proceso comunicativo, recepciona en manera individual el mensaje mediático. Pero claro, luego se homogeneiza con el resto al hablar al otro día sobre lo que escuchó en los medios. Que a menudo esto sucede, ¿no? La gente habla, si es el lunes, habla sobre lo que sucedió el domingo en el fútbol, como por ejemplo, tomo un plano o una variable, una directriz cultural muy significativa para nuestro país, o cualquier otro programa que sea significativo, por caso, sin lugar a dudas, de las últimas décadas, el programa más importante de la televisión argentina, o que más ha generado esta suerte de comportamiento en masa, es el de Marcelo Tinelli, Showmatch. Por supuesto que hay otros, pero este tiene la particularidad que incluso al otro día muchos otros programas satélites viven o vivieron históricamente de este programa y retroalimentaron la fama y, bueno, los pormenores, el análisis de los pormenores que allí sucedía. Por lo tanto, esta teoría explicita entonces que el proceso de comunicación es complejo, porque primero el medio ataca individualmente a cada átomo y luego este se homogeneiza, y así se logra el proceso de manipulación. Eso es lo que explicita en concreto Harold Laswell con esta teoría. Él indica que no solo la publicidad es efectiva, sino que también la propaganda. Para eso cita a un personaje, no es una persona, no es un individuo, sino que es un personaje de la época, que es Tío Sam. Seguramente lo deben conocer si lo buscan en
En el celular lo van a encontrar enseguida, es un hombre canoso, anciano, con la galera y un traje vestido de los colores de la bandera estadounidense, azul y roja, muy llamativo, que señala, con todo lo incómodo que es señalar al otro. En la publicidad estática, en la gráfica, señala, así con el dedo, e indica: únete a la milicia de los Estados Unidos, en un tono imperativo. La figura del tío Sam, que no fue ni más ni menos que una estrategia propagandística del gobierno estadounidense para manipular al pueblo y que apoyara la causa de la guerra, y que incluso muchos hombres que no estaban en el ejército y que no eran profesionales se incorporaran al ejército como milicianos para justamente actuar en la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda. Y entonces Laswell también utiliza ese ejemplo, y lo podemos observar a posteriori como uno de los rasgos más comunes que retratan la conformación de los mensajes mediáticos en la época, con un tono netamente manipulador, instructivo, operativo, que por supuesto ordena. Esa es la lógica: ordenar a la gente a que haga, a que actúe de una manera determinada. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque se puede. Los medios tienen esa capacidad de manipular y el público es ingenuo. Y si se puede administrar poder, bueno, aquellas personas quienes lo detentan no van a tener pruritos, no van a tener, digamos, dudas en actuar y en acumular mayor cantidad de poder. Y cuanto más poder, mayor cantidad de poder acumularán, porque ese poder se retraduce en dividendos económicos, en poder político que genera favores, etcétera, etcétera. El dominio de la opinión pública es el dominio de la política, entendiéndolo no únicamente como político partidario, sino política en concepto o en noción, en clave de poder. Poder es poder actuar ante el otro, poder ordenarle al otro, poder generar que el otro haga algo que a mí me interesa. Y sin lugar a dudas, ese debiera ser el cierre de esta teoría, porque eso es lo que observó Laswell que estaba ocurriendo con los medios de comunicación. Y lo comentó bajo una etiqueta, bajo un paraguas, una construcción modélica, como fue la teoría sociológica de la comunicación de la aguja hipodérmica. Así que bueno, sería bueno que podamos escribir, continuar en el foro, pensando si hay mensajes de manipulación en los medios en la actualidad en Argentina, con libre expresión, el medio que a ustedes se les ocurran, los conservadores, los progresistas, y si observan en los medios, en todo caso, algunos atisbos de discriminación, de racismo, de etnocentrismo, es decir, de esa readaptación del darwinismo social a una mirada de la comunidad donde hay vencedores y vencidos, donde hay personas que son superiores y otras inferiores. Me gustaría que lo escribieran en el foro, e incluso con nombre y apellido del medio y del periodista que ustedes consideren que pueden observar que intenta manipular, sobre todo por la vía de la xenofobia, del racismo, del etnocentrismo, al público. Me encantará leerlos y ver cuáles son las múltiples miradas que ustedes pueden ofrecer al respecto. Eso si ustedes quieren, si no, no, por supuesto. Lógicamente lo dejaré todo anotado como una consigna en el foro para nutrir nuestra clase. Así que, pasando en limpio, hemos visto la primera de las teorías de la comunicación y cultura, que intenta explicitar, histórico y teóricamente, la realidad de un momento determinado, la realidad coyuntural, la realidad histórica y social de un momento determinado, que es la de la década del 30. Vamos a continuar con otras teorías a posteriori de esta, que vamos a observar que van a ir modificando algunos aspectos, sobre todo porque la sociedad va cambiando. Ninguna sociedad vive exactamente en todo periodo histórico, sino que va mutando. Así que bueno, detrás de la influencia sobre todo del paradigma conductista, observamos cómo Laswell construye esta teoría de la comunicación para pensar a la cultura y a la sociedad de masas, que de eso se trata. Esta, sin lugar a dudas, fue una teoría pionera en los estudios de la comunicación
y coadyuvó a conformar ese corpus teórico para la disciplina y para que ésta logre el estatuto de ciencia. Así que nos vemos la próxima. Ya ha sido suficiente con un videíto que está llegando a su fin, a la media hora, para que ustedes lo puedan mirar y sacar las conclusiones al respecto. Nos vemos la próxima.